Saludos cordiales una vez más a todos los que os reunís para escuchar estas charlas de FacMac, esperando que hoy también os resulte atractiva y que encontréis cosas que no esperabais. Confiamos siempre en sorprenderos y en traeros temas que no escucharíais en otro sitio. Hoy venimos con un tema diferente que, como estoy diciendo, espero que os rompa un poco los esquemas, porque más de uno se preguntará qué puñetas pinta esto en nuestros FacMac chat, pero como confío en vosotros, yo creo que todos los que escucháis este podcast tenéis, como he dicho varias veces, la mente inquieta y queréis saber, queréis aprender, queréis descubrir nuevas cosas, y eso es algo que yo me tomo como mi misión, como el objetivo principal de estas charlas. Hoy venimos a hablar de nuestra situación. Y cuando digo nuestra situación, no estoy hablando como grupo de usuarios de Mac o como grupos del podcast, no es la tuya propia. Hoy es un podcast que dirijo o que esperamos que apele directamente a ti como persona que ha vivido, que ha experimentado la pandemia, la pospandemia, la vuelta al trabajo, etcétera, y confiamos en que a lo largo de esta charla de hoy puedas encontrar herramientas, puedes encontrar ecos de cosas que te han pasado y podamos ofrecerte por lo menos algún atisbo de cómo enfrentarte a estas situaciones. Como siempre, no se trata de lo que yo crea o de lo que yo haría, sino que he buscado a un experto, a alguien que me ayude a hablar desde la experiencia y desde los datos. Además, como suele ocurrir cuando uno tiene muchos amigos, es una persona a la que conozco desde hace muchísimos años. Yo creo que las décadas se cuentan por pares aquí. Su nombre es Unai Vicente, es neurocientífico y profesor en la Universidad de Barcelona. Puedes encontrar diversos cursos suyos en LinkedIn y, pues decir, está especializado, como ya he dicho, en neurociencia, en psicología de grupos y en muchas otras cosas de las que vamos a hablar. Le voy a saludar, ya está presentado y empezamos a hablar con él. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Unai, bienvenido, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí y de acompañarte. Pues me alegro mucho. Como he dicho en la introducción, mi objetivo hoy es intentar ofrecer a oyentes que podamos tener, que habrán estado, por supuesto, geográficamente en situaciones muy distintas y emocionalmente en lugares muy diferentes. Habrá gente que ha experimentado, que se ha encontrado aislada con el confinamiento, habrá gente que ha perdido personas cercanas, familiares, amigos, etcétera. Hay gente que no ha podido dar el último adiós o que incluso después de toda esta situación en la que se encuentran no han sabido dar el último adiós a esas personas queridas que han perdido y todavía lo llevan dentro. Y en definitiva vamos a hablar hoy de estas palabras que ahora tanto gusta utilizar: resiliencia, cómo me pone, y empatía, ¡ay, cómo me gusta! Bueno, vamos a ver, resiliencia y empatía. Unai, cuéntanos, ¿qué es la resiliencia? ¿Por qué se dice ahora tanto? ¿Por qué tenemos un ministerio de resiliencia? Bueno, a ver, eso no lo sé. ¿Por qué tenemos un ministerio? No, no te lo puedo decir. Lo que sí que te Ya. puedo decir es que efectivamente hay una cierta, bueno, siempre la ha habido, ¿no? Pero yo creo que sí que es que de una forma societal hay un antes y un después en la, en, bueno, en la introducción de las redes sociales en nuestras vidas, ¿no? Y el Ujú. impacto que muchas cosas tienen continuamente, ¿no? En nosotros. Entonces, eso genera un incremento muy grande de la volatilidad en nuestras creencias inmediatas, productivas, pero también en nuestras creencias lógicas o ideológicas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir fundamentalmente que ante esa volatilidad, tanto de nuestros sistemas conocidos como de nuestras creencias, es necesario que tengamos una cierta preparación, una cierta gestión continuada del cambio de las situaciones, ¿no? Una forma de incorporar el cambio de una manera más naturalizada a nuestro día a día. Entonces la resiliencia fundamentalmente sería una capacidad. Es una capacidad que se entrena, es una capacidad que se aprende Ujú. para básicamente gestionar de forma activa
proactiva y las emociones, todas las frustraciones, todas aquellas Ujú. cosas y dificultades que nos encontramos al sentir que las cosas van cambiando, ¿no? Es como si estuviéramos en una época en la cual los trastornos adaptativos, ¿no?, fueran como un continuum, que ya no es ni siquiera una cuestión temporal, sino que es una cuestión cíclica, pero que no, de ciclos muy, muy cortos, de ciclos tan cortos como casi diarios, ¿no? O de Ya, 2, 3 días como mucho, ¿no? Ahora tenemos un volcán en llamas, en fin, claro, son ya. cosas que al final, por el impacto tan grande de esta aldea global que tenemos, ¿no? Tenemos como una... Um, en fin, parece que estamos continuamente gestionando crisis. Sí. Y la resiliencia es necesaria porque básicamente te ayuda a entender que el mundo es así, que el mundo tanto global como más inmediato, más, en fin, nuestros ecosistemas de trabajo, ¿no? O personales, son lo mismo, son sistemas que están cada vez más impactados por influencias externas que generan Ujú. mucho cambio, un cambio muy, muy, muy fuerte en el sistema como para que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo de adaptación, ¿no? Antes podía pasar de forma casi circunstancial o de Ujú. forma, en fin, episódica o puntual, ahora es muy continuo, ¿no? Abundando con las expresiones de moda, eh, ya es que nos sacan continuamente de nuestra zona de confort. Ya, no, a ver, yo nunca he entendido muy bien esta frase, porque salir de la... al final el confort no sé si está en el no hacer nada, ¿no? O al menos es porque yo vivo con una filosofía muy diferente, que es acercarme a todo aquello que me parece curioso y que me Ujú. parece incómodo incluso, ¿no? Sí. Entonces, en fin, me parece una filosofía como muy, muy de antaño, pero sí que salir de la zona de confort ahora mismo, bueno, no es ni una opción ni, Ya, es ni una elección, es claro. una, es una cosa que continuamente ocurre, queramos o no, Ujú. y a la que tenemos que proporcionar esfuerzos, recursos y conciencia, ¿no? E Ujú. intención. Sí, tuve un profesor en la universidad que decía que teníamos tanto miedo a la soledad que hasta cantamos en la ducha, ¿no? Que sería prácticamente el único rato en el que estamos solos, pues aún así procuramos llenar el espacio, el sonido, que haya algo que suene, ¿no? Eh, la soledad no llama a la puerta, no dice hola, soy la soledad y vengo a hacerte compañía. La soledad es algo que es un sentimiento que va tomando posesión de ti y que va limitando bueno, vamos a decir, tu alegría, tu capacidad de comunicarte, digamos que te va atando con un hilo invisible que, lógicamente, en esta pandemia mucha gente ha experimentado, como decimos, por causas ajenas, pero de repente se ha encontrado con que bueno, con que estaban solos, con que estaban incapacitados para llevar la vida social que normalmente les mantenía en equilibrio, ¿no? Para toda esta gente que ha experimentado esta sensación y que ahora de repente pues tienen que además yo creo que todos hemos notado la pereza que da volver otra vez a quedar, a encontrar el momento, a dedicar el tiempo, como dicen también, tiempo de calidad a la gente que nos rodea, a escuchar cuando tienes que escuchar, a reír cuando toca reír, etcétera, ¿no? Con toda esta gente que se ha quedado, pues sobre todo en personas mayores, etcétera, en la soledad, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se combate la soledad? Mira, la soledad no es solo una cosa, o sea, es un cajón de cosas, ¿no? Digamos que es muy multifactorial. La soledad puede ser y tú lo has dicho muy bien, ¿eh? En las diferentes cosas que has dicho, la soledad puede ser una emoción de un momento, puede ser algo que puede ocurrir en un momento en el cual una persona se sienta solo, por lo Ujú. que sea, ¿eh? Pero siempre va acompañado a un constructo, a una creencia. Es decir, nosotros nos sentimos solos porque creemos estar solos. Eh, y esa creencia, cuando el cerebro se pone ya en el plano de las fantasías, ¿no? En el plano Ujú. del generar una abstracción de la realidad o una interpretación de la realidad que tiene a su alrededor, aquí empieza a haber un peligro, ¿no? Un peligro importante en el cual introducimos muchísimos sesgos cognitivos, ¿no? Al final hay muchos círculos
viciosos, ¿no? Hay mucha retroalimentación negativa en el cerebro, que Ujú, es la consecuencia de tener un trastorno un mecanismo adaptativo tan importante como el miedo. ujú. Pero al final lo que produce el miedo es, bueno, que nos quedemos, utilizando los términos de antes, en esa zona de confort, ¿no? Y a veces la zona de confort incluso es sentirse solo, ¿no? Porque es una falsa seguridad. Entonces es un falso confort también. Entonces, fíjate que al final la soledad, cuando es creencia, pues tiene la mala costumbre de autoalimentarse y tiene la mala costumbre de que en fin, nosotros tengamos una mayor dificultad, como tú bien has dicho, ¿no? Pues ahora no quiero me cuesta más quedar con la gente. Ujú. Tiene la capacidad de autoalimentarse o de fagocitarse, ¿no? Desde una forma muy intensa. Entonces, yo te diría que eh, yo creo que por norma las personas tenemos que buscar o tenemos que darnos como una cierta lección a nosotros mismos, o esta pandemia debería de servir para eso, ¿eh? Si puedo lanzar un mensaje, y es para que no nos olvidemos nunca de lo importante que es tener un soporte social identificado. Y digo identificado porque tiene que haber una conciencia en las personas de entender quién tiene a su alrededor, que le pueden ayudar. Y a veces no son las personas que parezcan más evidentes. A lo mejor tiene que ir a buscar, tiene que salir de la puerta y ir a Ujú, buscar ese soporte social, ¿no? En forma de, pues no lo sé, curso de yoga, o en forma no lo sé, esgrima, claro. o hacer, yo qué sé, manualidades, me da igual. Al final es buscar los soportes sociales en forma de grupos a los que tenemos que estar adheridos. Y esto es importantísimo. Y yo creo que una de las lecciones tiene que ser esta. La gente tiene que entender que es responsabilidad individual el estar adherido a grupos. El estar adherido a grupos, y cuanto más mejor, porque eso al final va a provocar que uno no tenga esa sensación de que nadie le atiende, o que nadie Ujú. le manda un mensaje, o que nadie se acuerda de él o de ella, ¿no? Entonces, estas fantasías se generan sobre todo porque hay una creencia que se está, como decía, autoalimentando. Y es importante, yo creo que una de las lecciones que nos tiene que dejar la pandemia es el forzarnos un poquito más a ser seres más sociales. Las Ujú, personas somos seres sociales de base y por diseño, ¿no? By ujú. design. Pero sí que es verdad que a veces tenemos un cerebro que nos juega malas pasadas, y sobre todo en, eh, en fin, la sociedad tan informatizada que tenemos ahora, en la cual estamos todo el rato en la búsqueda del like, en la búsqueda de Ujú. la visualización, en la búsqueda de... Claro, eso nos genera como una recompensa inmediata que no es buena para generar una socialización adecuada, porque al final estamos en la fagocitación de la atención, en la búsqueda de la atención continua. Yo creo que es importante que entendamos que um, la única forma de huir de figuras, de estatus, de que podamos, de creencias de qué es lo que tendría que ser mi vida, es teniendo la máxima adhesión posible a diferentes grupos. Y esto lo pienso de verdad. Creo que cuantos más personas conoce una persona, y tú eres el claro ejemplo, ¿no? Más Ujú. inspirada se puede sentir, o más verificada con sus propias ideas, ¿no? Y esto siempre es positivo. Entonces, aunque nos cueste salir a la calle, aunque nos cueste volver a tomar ese contacto, yo creo que es eso. Si tengo un mensaje para dar desde este aspecto de la soledad, es este. Es de que nos Ujú. hagamos este esfuerzo, porque tenemos que salir de esa retroalimentación de la creencia de la soledad, ¿no? Se me ocurre, es posible que... Tengo dos pensamientos sobre esto. Uno, que en buena parte estas cosas ocurren porque no nos conocemos a nosotros mismos. Estamos tan metidos en, bueno, pues digamos en el trabajo, en las redes sociales, en la televisión, en seguir la serie, en no sé qué, que al final no tenemos eso que decía antes de la ducha, no tenemos un espacio de nosotros mismos para decirnos, pero yo qué quiero, estoy caminando en la dirección en la que me gustaría ir, soy la persona que me gustaría ser. Yo no me atrevería a decir que eso es una única causa. Es decir, yo Ujú, creo que es evidentemente, y cada persona con su personalidad diferente tendrá fuentes de influencia que le impacten más o menos. O sea, no creo ujú, que sea una causa. Creo que es una causa, es decir, es una de ellas, ¿no? ujú. Seguro. Y para algunas personas seguramente más que para otras, ¿no? Entonces tampoco me atrevería a decir que eso es una... Hay muchas cosas, ¿no? También es eso, la forma que tenemos de relacionarnos.
a nivel sobre todo las redes sociales, están haciendo un impacto increíble en cómo nosotros tenemos creencias sobre nosotros mismos. No sé si es una cuestión de que se conocen más o menos las personas, de que no llegan a tener esa curiosidad. Yo sí pudiera decir que hay algo que siempre impacta, y sobre todo esto tiene que ver mucho con estudios, sobre todo que se han hecho con enfermos o con personas que están pasando una patología, y los grupos de apoyo, ¿no? Lo importante que es al final encontrar a gente que esté compartiendo tus mismas condiciones vitales, ¿no? Yo lo que sí que te puedo decir es que al final lo que más nos verifica es hablar con alguien. O sea, el hecho de que tú puedas hablar con una otra persona y la otra persona te pueda o no estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, o tenga la confianza y la posibilidad de decirte, oye, yo creo que esto que estás pensando, yo lo pienso diferente. O sea, ese proceso de verificación social creo que es lo más importante que hay. Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y cada vez más nos lleva a un aislamiento contextual, ¿no? Que es demasiado orgánico, es decir, es demasiado natural, está ocurriendo de una forma demasiado natural, y yo no creo que nos hayamos planteado a pensar si esto es lo que queremos o a aceptar sus consecuencias sin más, ¿no? Entonces, por eso decía antes lo de salir de la calle, o sea, a la calle, a buscar esos grupos donde estén, ¿no? Allá donde hay actividad. Eso creo que es lo más saludable que puede existir. Por el mero hecho de que te conozcas más o menos, al final, el hecho de que te puedas verificar con más personas de una forma invariable. O sea, te van a dar perspectivas de ti mismo distintas, ¿no? La gente cuando te valida o te invalida en lo que tú estás diciendo, ahí es donde tú tienes tu conocerte a ti mismo, ¿no? Ahí es donde tú tienes tu escala de la cual, pues a lo mejor tú te puedes medir, ¿no? O te sirve para generar una creencia sobre ti mismo, ¿no? El problema es cuando no tenemos estas formas de verificación social y nos damos simplemente a la de pues mirar a lo que alguien nos está enseñando en Instagram o en fin, y de ahí construirnos una especie de fantasías estereotípicas que, lejos de ayudarnos, en realidad nos adentran más, ¿no? En ese pozo de retroalimentación negativa, de autoestima, sobre todo, ¿no? Que no va a ayudar en nada, al contrario, en nuestra soledad, en nuestro sentirnos solos, ¿no? Cuando la soledad se apodera de alguien y está para quedarse, y digamos que es como la sombra, va contigo allá donde vayas, eso acaba derivando en la melancolía, en la nostalgia de los tiempos pasados, de lo que podías hacer antes, en fin, empezar a echar de menos cosas. Y si eso no se corrige, si nadie, como tú dices, si nadie te verifica el estado y te dice, oye, te estás dejando ir, acabas triste. Tu vida es triste porque, bueno, por supuesto piensas que no le importas a nadie, que nadie da un duro por ti, que no te llaman, como decía la canción de los Ronaldos, que nadie te mira, que nadie te toca, que nadie te... etcétera, ¿no? Y estás cada vez más encerrado en tu concha, acabando en la depresión, ¿no? Sí, bueno, si se acaba en la depresión. Bueno, no es un camino, digamos, obligatorio de un único sentido, pero es cierto que en la pandemia pues se han visto un aumento considerable de este tipo de cosas, incluso de los pensamientos de suicidio, etcétera, ¿no? De esta soledad en la que dices, es que nadie me va a echar de menos, es que yo aquí no pinto nada, soy residual, soy algo sobrante, ¿no? Ahí vamos. Quería contar dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Primero o sea, la tristeza, a fin de cuentas, es una emoción que no es una emoción que puede servir. Lo que pasa que y de hecho sirve, o sea, en todos los procesos de duelo pasan por un estado de tristeza, ¿no? Que es fundamental para que una persona al final acabe aceptando una situación nueva, ¿no? O sea, lo que es cuando hay una nueva situación, cuando hay un cambio, ¿no? El hecho de que una persona se sienta triste hacia la pérdida es una evolución de la negación, es decir, es una evolución de la frustración que al principio tenía de estar negando que la situación nueva está ocurriendo, ¿no? Entonces, no, o sea, la emoción en sí misma de la tristeza es una emoción muy útil, cuando es útil. ¿Qué es lo que no la hace útil, ¿no? Cuando se mezcla a lo mejor con otras cosas que conllevan a que el cerebro al final entre en una incapacitación para que esa tristeza la convierta en otra cosa, ¿no? Y ahí es donde tú hablabas de cuando se va hacia la depresión, ¿no? Claro, si no lo podemos transformar, en aceptación, pues evidentemente
eso se va a patologizar, se va a enquistar y una persona va a generar ciertos tipos de ciclos de retroalimentación negativa que les vayan a llevar a tener unas creencias que tendrán una derivación en una autoestima, pues en fin, mermada, ¿no? ¿Qué es lo que esto provoca? Y esto hay, bueno, no, yo no soy un tipo de cifras, pero sí que recuerdo más una cifra que me llamó mucho la atención en abril del NHIS, del NHIS, que es el Instituto Americano de Salud, que hace siempre un survey, Una encuesta, sí. una encuesta, eso, perdón, súper grande y tal. Y recuerdo que había que de los síntomas o sintomatologías clínicas, es decir, que ya estaban, que se demostraban, ¿no? Ujú. Que tenían más las personas durante la pandemia, era la ansiedad. Y la ansiedad es importante, porque la ansiedad es al final el potenciador de que la tristeza no acabe en otra cosa, ¿sí? Que sea útil, ¿no? Entonces ahí, cuando metemos a la ansiedad, cuando metemos a la incapacidad de una persona para relajarse o tranquilizarse o calmarse, al final para liderarse hacia lo positivo, para que se gestionen las emociones que está sintiendo, para que conlleve su frustración, ¿no? Cuando metemos la ansiedad, que es un aumento del arousal, un aumento del nerviosismo interno de una persona, al final ahí es donde estamos, ahí es donde está el problema, ¿no? Ahí es donde Ujú. realmente es la gasolina potenciadora, ¿no? Que hace que la gente, pues en vez de tener una relación saludable con sus emociones, ¿no? La lleven a una patologización, ¿no? Y eso es fundamentalmente el problema del confinamiento, el problema de los, en fin, de que todo el mundo esté viviendo un poco una situación de aislamiento, etcétera, conlleva que la gente se sienta en una indefensión aprendida, en fin, en una situación de vulnerabilidad que acepta de alguna forma, pero que no acaba de gestionar bien, ¿no? Entonces, la ansiedad como síntoma clínico, esto es un problema muy grande, porque eso provoca realmente que las personas tengamos una menor posibilidad de convertir en un aprendizaje algo que nos está ocurriendo, ¿no? Y de esta encuesta, lo que me parecía mucho más interesante aún, era que realmente había una diferencia generacional muy grande. Y las personas de más de 50 años tenían una sintomatología ansiosa percibida, ¿no? Clínica, perdonadme por las cifras, no las tengo delante, pero era alrededor de un 30%. Sin Ujú. embargo, los jóvenes de 18 a 25 años estaban alrededor de un 60%. Y Ya. esto es un problemón. Esto es un problemón porque realmente estamos hablando de que hay personas, en fin, las generaciones, sobre todo más jóvenes, ¿no? Que están teniendo una dificultad increíble para, para convertir, para madurar, ¿no? Unas ideas, unas sensaciones, unas Ujú. emociones, ¿no? Y esto les conlleve a cuadros clínicos, pues que sean mucho más preocupantes y mucho más difícil de recuperar, ¿no? Entonces, Ujú. eh, creo que la tristeza es buena siempre que la puedas Claro. gestionar o la puedas Ujú. liderar, ¿no? En el momento en el que se mezcla con otros factores, ¿no? Y qué es lo que ha pasado en esta pandemia, sobre todo, ¿eh? Se mezcla con esa ansiedad clínica, pues se puede convertir efectivamente en una depresión. Entonces yo creo que, o sea, el takeaway message, ¿no? O sea, el mensaje para llevar a casa un poco es eso. En este sentido puede ser un poco igual, ¿no? Es déjate, la tristeza, fíjate, la tristeza es una emoción que lo que pide, entre comillas, ¿no? Esto lo dice un compañero, Josep Redorta, dice lo que pide la tristeza es protección, ¿no? O sea, es cuando una persona está, que está se siente triste, ¿no? Pues uno bueno, pues pide pues que le animemos, ¿no? Pide Ujú. que le acompañemos, que se Un vea que no está abrazo. sola, etcétera. Pues, Exacto, ese. ¿no? Ese animar, decir, venga, que vámonos, tal, vámonos a tomarnos una. Entonces, yo creo que fíjate el componente de resolución de la tristeza tan importante que tiene lo social, ¿no? Y volvemos un poco a lo mismo que hablábamos como en la soledad, ¿no? O sea, el componente de sanación que tiene una red social, desde el punto de vista de que alguien se pueda, en fin, preocupar por cómo estás y se dé la oportunidad de que te lidere, ¿no? Te ayude a Ujú. animarte, ¿no? Para tu propia resolución. Entonces, estamos un poco en lo mismo. Yo creo que generar una red de soporte social suficiente eh,
y cuanto más cuantiosa mejor, ¿no? Pues te puede dar también esas pequeñas píldoras, ¿no? Para que puedas salir y para que puedas convertir esa tristeza en esa aceptación, ¿no? Y que no te quedes en tu lugar aislado y que la ansiedad se apodere de esa creencia hasta el punto que la convierta en algo que pueda ser algo más preocupante, ¿no? Algo más difícil de sobrellevar. Al final, una depresión es una depresión clínica, perdón, en fin, es una forma que el cerebro tiene de protegerse. O sea, al final hay unas redes neuronales que se establecen, y perdóname, voy a ser un poco riguroso en esto, pero es para que lo entendamos, ¿no? Se van a como calcificar, ¿no? Se van a hacer más fuertes, ¿no? Para preservar otros aspectos que son más vitales, ¿no? O que son más importantes para la supervivencia. Entonces es como un mecanismo que tiene el cerebro muy natural para autopreservarse, aunque parezca lo contrario, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la depresión es eso. No ocurre si una persona tiene... bueno, no ocurre. A ver, no ocurre cuando es una derivación de la tristeza. Ocurre menos, vamos a decirlo, cuando una persona tiene un soporte social suficiente, ¿no? Ya. Y aquí hemos fallado, ¿eh? Aquí hemos fallado como sociedad muchísimo, yo creo, en esta pandemia. Ha habido otras cosas que son buenas, ¿eh? Yo creo que el haber utilizado, el habernos metido a saco en esto de las videollamadas, yo no me imagino en la Spanish Flu esta famosa del 1919 cómo lo hicieron, ¿no? Metiéndose cada uno en su casa y que no tuviera por lo menos Skype o Zoom o FaceTime o lo que sea, ¿no? Esto ha ayudado, es decir, esto sí que es una de las herramientas, por ejemplo, de la tecnología, o de uno de los aspectos de la tecnología que yo creo que han sido muy, muy, muy positivos. Pero como sociedad, no tanto, perdón. Sí, bueno, al final la sociedad, por lo menos en pequeño, a nivel personal sí que se han organizado, han salido voluntarios para acompañar a personas mayores o para llevar la compra a gente que no podía salir, etcétera, ¿no? Pero yo te iba a poner en el caso de esa persona que se siente aislada y que se siente triste. ¿Qué puede hacer? Porque hay veces que llega precisamente ya lo que no tienes ganas es de ponerte a buscar un grupo y llegar como... Hola, ¿qué tal? Soy yo, estoy solo y triste. ¿Me aceptáis? O sea, no tienes esa autoestima como para decir, oiga, es que necesito que alguien me dé un abrazo. Necesito poder estar media hora hablando con alguien o echarme unas risas o alguien con quien tomarme una cerveza. ¿Qué puede hacer una persona que en estos momentos siente esa congoja interior de decir, me estoy metiendo en un barrizal del que no veo yo claro que pueda salir? Hay que buscar comunidad. Fíjate, yo me ha hecho y me has dado un pie a la organización, las asociaciones vecinales que ha habido, etcétera. O sea, yo vivo en el centro de Barcelona, muy cerquita del barrio del Raval, que ha sido un barrio, pues, es un barrio muy, muy, muy obrero. Entonces ha sido un barrio que pues evidentemente ha tenido pues muchísimas más dificultades que otros, ¿no? Pero sí que una de las cosas que a mí me han gustado de esta zona en concreto, que sé que se ha replicado en otros muchos sitios, pero bueno, como no podíamos salir muy lejos, pues esto es lo que yo conozco, ¿no? Pero bueno, me consta que sí que ha sido así. Es la organización de las personas. El buscar comunidad es importantísimo. Es decir, al final, yo conocía, cuando hacíamos colectas, etcétera, yo estuve recogiendo ropa, etcétera, porque mi mujer estaba de sanitaria en el hospital y yo no podía hacer nada, y digo, bueno, pues por lo menos hago esto, ¿no? Yo conocía muchísima gente que nunca se había atrevido a hablar con nadie del barrio, ¿no? Este es un barrio, además, fundamentalmente inmigrante. Entonces, yo entiendo que mucha gente mayor, pues a lo mejor le pueda, por sus creencias o lo que sea, pues dar cierto miedo a acercarse, ¿no? En algún momento puede tener esas ideas. En cualquier caso, lo importante es que yo creo que esas asociaciones que se generaron de forma espontánea en ese momento se han quedado como comunidad. Y me consta que muchos vecinos, al menos yo con todos los que interactué, siempre que nos vemos por la calle, al menos nos hablamos un rato, ¿no? Y nos contamos a ver cómo estamos y cómo lo estamos llevando, etcétera. Y por lo menos hemos podido compartir tiempos y espacios que nos han podido permitir tener esa interrelación, ¿no?
en la cual normalmente en las asociaciones, o sea, cuando no hay una pandemia, pues no se da de forma natural en las ciudades grandes, ¿no? A lo mejor en los pueblos es otra cosa. Pero yo creo que el qué puede hacer esa persona, ¿no? Volviendo un poquito a tu pregunta, yo creo que es importante que busque comunidad de la forma que sea. O sea, si tú eres religioso, vete a la iglesia. Si tú eres, no lo sé, si tú te gusta lo que sea, el yoga, el básquet, apúntate a deportes de equipo si te gusta el deporte. No lo sé, cursos de cocina, yo qué sé, todo lo que haya en centros cívicos. Hay una oferta que no sabemos porque no nos la, en fin, porque mucha gente pues tampoco la usamos mucho, pero a mí me consta que hay muchas personas que están trabajando muchísimo en esto para que, en fin, para que haya esta oferta de comunidades, ¿no? En las cuales las personas y sobre todo las personas mayores, ¿no? Se apunten. Y sobre todo, si hay un mensaje que le tengo que dar a las personas mayores, sobre todo a las personas mayores, es que por favor, que vayan a los centros, que no se piensen que es un sitio de viejos, que no hay un estigma porque vayan ahí, que no son menos, todo lo contrario, son espacios donde van a encontrar muchísimo afecto, ¿no? Y creo que es importantísimo que nos quitemos un poquito estos estigmas que tenemos y estas prejuicios y tonterías, llamémoslo como son, ¿no? Estas creencias un poco autolesivas, ¿no? Que nos hacen a veces no hacer cosas por el qué dirán o por el que creo que dirán, ¿no? Sobre todo. Entonces, desde un punto de vista generacional, sobre todo, yo diría, aprovechemos los espacios donde puedan generarse comunidades, porque ahí es donde puedes encontrar tus redes para facilitarte esas verificaciones sociales de las que hablábamos, esa desvinculación del aislamiento, eso es salir de ese posicionamiento del que no tengo a nadie a mi alrededor, ¿no? Y ya te digo, yo de la experiencia que tuve de la pandemia, bueno, hablo de marzo del año pasado, el pleno confinamiento, que se han seguido y seguimos haciendo alguna cosa, pero lo más bonito es que ahora me siento más del barrio, ¿no? Me siento más de aquí, me siento más cerca de mis vecinos, y eso es porque se está generando un poquito más de comunidad. Si esto se puede extrapolar, si esto realmente lo podemos rescatar como un aprendizaje de la pandemia, yo creo que hemos ganado con ella. Por muchas pérdidas que hayamos tenido, si esto lo hemos aprendido y se queda, creo que habremos sacado algo positivo. Sí, esperemos, a pesar de todo. Esperemos también que se quede el que cuando alguien se constipa en una oficina a partir de ahora se ponga mascarilla y no regale toses y estornudos diciendo no, es que ha sido el aire acondicionado y tal. Bueno, pues yo diría además para estas personas que realmente se sienten aisladas, que no saben qué hacer, y que yo conozco alguna que no les gusta nada, o sea, les aburre la televisión, no hacen deporte, realmente dices es que no tienes hobbies, no saben hacer nada. Entonces una vez que le quitas la sociedad, realmente es que se quedan ellas pues como el alfil en el ajedrez, allí solo pueden ir por la diagonal y ya está, y no saben salir de ahí. El mero hecho de que vayan a la biblioteca a leer, que eso es algo que sí que hacen, lo que supone traspasar la puerta de su casa y dar un paseo hasta la biblioteca, muchas veces obra maravillas, porque sienten la luz del sol, el calorcito, la brisa, por supuesto se cruzan con gente, y la experiencia de estar leyendo en comunidad ya es en sí misma transformadora, aunque cada uno esté con su libro y en su mundo, ¿no? Pero sin duda. Lo importante efectivamente es salir de la zona de confort, y no hay nada más confortable que nuestra casa. Lo que pasa es que muchas veces si no abres la puerta pues se convierte en una cárcel, ¿no? Yo solo quiero matizar una cosa, Alfonso, si me permites. Cuando he dicho antes que hemos fallado como sociedad, me refería sobre todo a la sociedad, al sistema social, es decir, desde una perspectiva política. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que siempre falla mucho los políticos es que están detrás de las sociedades en muchas ocasiones, ¿no? O sea, el poder dar, por lo menos que ayuden en las... en el marketing, un poco, en la comunicación de ciertas oportunidades, de ciertas opciones, elecciones que tienen las personas. Yo creo que las personas no han visto esto. Es verdad que ha habido la televisión, yo no sé si ha hecho un muy buen trabajo, y ahí también era un matiz, ¿no? De por qué hemos fallado como sociedad. Creo que los mensajes que se han dado no han sido los adecuados, pero esto es otro tema. Y cuando decía que hemos fallado como sociedad, creo que es que se han quedado más los pozos de lo malo que de lo bueno, ¿no? Y a lo mejor es por tanto repetirlo, no lo sé. Ya. Esto es otro tema. No sé, bueno, ya que sacas el tema de la gestión
yo espero que nunca jamás en las generaciones futuras ni en la nuestra olvidemos la catastrófica gestión que se ha hecho de los vivos y de los muertos, ¿no? Durante esta pandemia, el absoluto despropósito de mensajes desde los que teóricamente eran los responsables, los que tenían más información, y cómo han confundido y alentado la confusión desde los propios micrófonos de la administración. Pero sobre todo, la suma del confinamiento más la alta tasa de mortalidad ha provocado que mucha gente no haya visto morir a sus familiares. De hecho, a lo mejor ni siquiera se han enterado, bueno, y pues, se murieron y no supieron dónde estaba su familiar muerto hasta mucho después, ¿no? Hasta semanas después, porque en Madrid en concreto tuvimos una pista de hielo activada como morgue, porque así los cuerpos se podían mantener más tiempo, ¿no? Imagínate, es nivel muertos de guerra mundial, allí bolsas apiladas unas encima de otras, las familias desinformadas o con ninguna información, algunas familias se consta que han recibido cuerpos con una etiqueta de sin identificar, simplemente les han largado, perdonar la brusquedad de la expresión, un muerto, y han dicho, pues este será el suyo, entiérrenlo en algún tipo de ritual mágico, conformándose con que han enterrado a alguien, ¿no? Entonces yo creo que esto, sobre todo en personas que tuvieran mucha conexión afectiva con las personas fallecidas, con los cercanos que han tenido y que, de los cuales dejaron de... Yo, por ejemplo, los que leen FacMac saben que mis padres cogieron coronavirus apenas empezó la pandemia. Mi padre fue ingresado en el hospital y estuvo en el hospital 2 semanas como se entraba en el hospital, o sea, no entró sin móvil y estuvimos 10 días donde cada X días, a la hora que le pillara bien, un doctor o una doctora, que nunca se lo agradeceré suficiente y que aún así encontrara tiempo para llamar por teléfono y contarnos, pues su padre evoluciona bien, está con oxígeno o le estamos dando antibiótico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte, todos los hermanos que somos, tuvimos la suerte de que mis padres lo superaron y siguen bien, pero ha habido mucha gente que confinaron, sus padres cogieron coronavirus, a lo mejor 2 meses avanzado el confinamiento y se han muerto y hasta los 6 meses o así no han podido hacer nada porque no había manera de ni funeral, ni entierro, ni nada, ¿no? Esa gente, aparte de que haya experimentado soledad, tristeza, etcétera, además tiene un duelo que si ya tienes problemas gestionando las emociones como la soledad o la tristeza, ya no quiero ni pensar lo que es la congoja de ver cómo se han ido tus seres queridos y sales de nuevo al mundo en un paisaje en el que ellos ya no están. Eso, yo, vamos, desde aquí mi más profunda solidaridad para toda esa gente que se ha visto obligada a lidiar con cosas que yo creo que nadie en nuestra generación pensó que eran posibles, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Am, a ver, por un lado, estoy absolutamente de acuerdo, es verdad. O sea, el drama, los dramas familiares, las dificultades de poder adaptarse o poder, en fin, acompañar a los seres queridos cuando se estaban yendo, etcétera. O sea, los dramas han sido terribles. Terribles y eso no se va a ir rápido. Es decir, esto es al final una cosa que ha ocurrido de una forma muy abrupta. Y que es muy difícil de gestionar, ¿no? O sea, mi mujer es enfermera, es sanitaria y lo ha vivido todas las horas del mundo, pobre mía. Y bueno, yo lo único que intento, o sea, mi trabajo casi fundamentalmente ha sido también soportar su propio duelo porque tela. Entonces, sí, por esa parte yo creo que es evidentemente la dificultad que tenemos en cuanto al contexto nos está diciendo que no tenemos que hacer las cosas como se espera que las tenemos que hacer, ¿no? Hombre, hay que entender que esto es algo que no ocurre habitualmente. Es decir, que estas situaciones son situaciones en las cuales hay que priorizar y es muy difícil priorizar a veces. Yo no creo que, en fin, no estoy... Es verdad que hay muchas decisiones que se han tomado en un momento determinado que a los que a lo mejor yo no puedo no estar de acuerdo, pero también entiendo que no es nada fácil. Es decir, que tampoco nadie nos prepara a gestionar una pandemia. No digo ni que sea más o menos opinable o más o menos
Ujú. No sé, al final yo creo que aquellos que se han podido guiar más por las personas que podían tener más criterio, porque a lo mejor lo han vivido más, yo creo que han sido las que han acertado. Al final, yo siempre digo que la ciencia es la razón, ¿no? Si hay un Dios en este mundo es la ciencia, porque al final quizás no es la verdad, pero es lo más cercano que existe, ¿no? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, y cada uno con sus responsabilidades, yo creo que sí que es verdad que hay que ahora, creo que la sociedad debería de responder con todas esas personas, ¿no? Y ofreciendo pues un refuerzo, sobre todo en la sanidad pública, pues de acompañamientos, en fin, de servicios psicológicos, ¿no? Me Ujú. consta que algo se está haciendo al respecto, tampoco soy un experto, no sé cuánto se está Ujú. realmente haciendo o no, pero la idea es que debería de reforzarse muchísimo más, porque al final va a ser una de las patologías que conlleven a, en fin, a grabaciones, ¿no? Al final un duelo mal gestionado no deja Ujú. de ser no deja de ser una potencial depresión o incluso algo peor, ¿no? Ujú. Bueno, peor, a ver, que la depresión es horrible, ¿eh? Que no se me confunda, Sí. pero algo peor puede ser, pues, por ejemplo, una persona, pues eso, que la depresión le lleva al suicidio, ¿no? Me refería un poquito a Ujú. esto, no me he Sí, sí. expresado bien, Más perdón. terminal, sí, sí. Sí, pero bueno, yo creo que es eso, que ahora como sociedad pero sobre todo como amigos, como familiares, lo que tenemos que hacer nosotros al final, en nuestro pequeño granito de arena, seamos o no, tengamos más o menos, es darnos mucho afecto. Yo creo que al Ujú. final, fíjate que un funeral no deja de ser un momento en el cual las personas nos juntamos para Ujú. ofrecernos nuestro afecto. Ujú. ¿Y qué provoca eso, no? Al final provoca que nos demos cierta protección hacia ese miedo a lo desconocido. ¿Qué voy a Ujú. hacer sin esta persona que ya no está? Y yo creo Ujú. que todas las personas tenemos, a través de las comunidades, de nuestros grupos, tenemos la oportunidad de dar afecto. Y aunque los políticos, aunque la gestión haya fallado en un momento determinado, yo creo que todo el mundo tiene un ámbito de influencia muy, muy grande y que en fin, cuando nos cuenten sobre estas cosas, pues que no sea simplemente una anécdota, que simplemente también nos pueda, en la medida de lo posible, o sea, si en la medida de lo posible podemos ser capaces de transmitir un cierto afecto, una cierta cercanía, que le envuelva a esa persona de Ujú. compañía, pues ahí es donde estaremos ganando todos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es eso, sí que hemos podido fallar en no dar las oportunidades o los contextos que son necesarios o que entendemos que lo son, porque así los hemos vivido anteriormente, porque al Ujú. final es una creencia, ¿no? Pero sí que societal o antropológicamente tenemos una necesidad de recogernos en comunidad para celebrar a una persona que a lo mejor ya no está, con Ujú. la intención de sanar antes, ¿no? Eso es algo que lo Ujú. hacemos como comunidades, ¿no? Yo creo que ahora la única cosa que podemos hacer con lo que no ha podido ser es adquirir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como amigos, como familiares y preocuparnos un poquito más por los demás. Y si una persona siente que tiene un duelo atrapado en su corazón, que se le ha quedado ahí por todas las situaciones que ha vivido, porque no pudo despedirse, porque además se siente solo, porque además se siente triste, porque además todo esto que hemos comentado hoy, ¿qué puede hacer? O sea, ¿cómo se enfrenta uno? ¿Cómo se saca de dentro ese dolor Ahí es donde indefinido, infinito, ese agujero negro que ha dejado la ausencia de una persona a la cual no le has podido irse? ¿Hay algo que pueda hacer uno, digamos, dentro de la autoayuda, de decir, ¿cómo, yo creo que cómo me sano? en un proceso como este es complicado la autoayuda. En un proceso de duelo es complicado. Cuando una persona se enquista en el duelo, es muy complicada la autoayuda. No te voy a engañar, no quiero dar falsas expectativas. Es una Ujú. cosa que realmente va a retroalimentar, va a generar muchísima ansiedad y eso no tiene buen pronóstico. Yo lo que diría es que hay muchos grupos de apoyo en muchos sitios, en muchos centros cívicos. En Barcelona me consta que hay un montón, seguro que en Madrid también y en otros sitios de España, sin duda. Hay muchos grupos de personas hay muchos grupos de duelo. En fin, sean religiosos o no lo sean, es decir, hay muchos grupos muy importantes, yo diría
iros a estos grupos, ¿no? Las personas que a lo mejor pues no puedan tener los recursos para poder destinarlos a hacer una terapia o a hacer un acompañamiento pues un poquito más profundo, pero estos grupos son fundamentales. Los grupos de ahora que ya se pueden hacer presencialmente y se están haciendo, por favor ir a estos grupos. O sea, las personas que realmente crean que tienen alguna dificultad añadida en la cual pues no pueden convertir lo que sienten en algo que les pueda hacer sobrellevar su vida de una forma rutinaria o semi-rutinaria, por favor que vayan a estas comunidades, a estos grupos de apoyo, que a los hay muchos, en fin. Yo te diría los que hay aquí en Barcelona, pero que no cabe. No, hay que preguntar al Google y seguro es. que en vuestra ciudad o lo que sea os lo dicen, porque hay muchísimos, hay por barrios. A mí me consta que por lo menos aquí yo los conozco, porque he derivado ahí a muchísima gente. Yo por suerte cerca no he tenido tampoco ninguna pérdida, pero bueno, he tenido primero mi mujer, he tenido muchas pérdidas alrededor, porque además estaba en la UCI COVID, o sea que imagínate. Pero bueno, es lo que le diría. O sea, que no creas que tú puedes solo, porque a veces nosotros podemos convertirnos en nuestro peor enemigo. Y es mucho mejor cuando estás con alguien acompañado que ha vivido lo mismo parecido a ti. Y compartirlo es la clave. Es decir, el duelo tiene que ser, es lo que decíamos antes, ¿no? Desde la tristeza tenemos que pasar a la aceptación. Y la tristeza a veces hay un momento, y en la aceptación hay un momento que acaba en la alegría, en el cual una persona pues ya es capaz de maduradamente a pensar en esa persona en términos como muy positivos, ¿no? En términos como muy de agradecimiento, afectivos, ¿no? O incluso de empoderamiento, ¿no? De esta persona que he tenido a mi alrededor, pues me ha impactado de esta forma, esa soy yo y aquí vivirá, ¿no? Ya, fantástico. Me gustaría que para terminar la charla en un aspecto un poco más positivo, de refuerzo, no centrarnos solo en todas estas cosas que nos han dejado estos 2 años casi que llevamos de pesadilla. Me gustaría que nos hablaras del autoliderazgo. ¿Qué es el autoliderazgo? ¿En qué consiste? Bueno, el autoliderazgo es un término que básicamente representa la posibilidad y la capacidad de una persona para, atendiendo a su contexto, empoderarse lo suficiente como para sobrellevarlo, ¿no? Y esto se puede utilizar desde una perspectiva más laboral, se puede utilizar desde una perspectiva más personal, emocional, ¿no? Al final el autoliderazgo es la capacidad o la potencia de una persona para poder empoderarse, para poder hacer y conseguir, ¿no? Entonces, en fin, este término engloba muchísimas cosas que tienen que ver con el autoconocimiento, que tienen que ver con la autorregulación, que tienen que ver con diferentes aspectos muchos aspectos de cómo yo utilizo quién soy y cómo soy en favor de cómo conseguir lidiar con los contextos que me tocan desde una perspectiva emocional, desde una perspectiva laboral o de cualquier tipo de perspectiva de influencia, ¿no? Esto es el autoliderazgo. Al final es la forma que tenemos las personas de salir adelante, utilizando los términos de siempre, ¿no? De salir adelante con lo que nos venga encima, ¿no? Y aquí es donde estaba en este término también que tú antes traías de la resiliencia, ¿no? O sea, de utilizar nuestra propia experiencia en favor de la resolución de nuevas experiencias, ¿no? O nuevas crisis, o crisis o situaciones diferentes, ¿eh? Entonces, tenemos que trabajar en el autoliderazgo, pero desde una perspectiva ya, desde pequeños. Yo creo que el otro día hablando con mi sobrino pequeño, cuando le veía muy frustrado, yo le decía, pues es que tienes que aprender a que lo que te frustra no lo traslades a tu madre o no me lo traslades a mí, sino que tú hagas algo con ello, ¿no? Y lo conviertas en otra cosa, ¿no? Y conviertas a lo mejor a través de jugar con otra cosa o a través de, en fin, enfocarte en otro tema, pues puedas acabar resolviendo tú mismo la situación. ¿Cuántos años tiene? 8. O sea, que te miro con cara de decir, vale, sí. Yo creo, no, pero él, hablo con él así Tito porque Unai él es capaz de... habla cosas que no entiendo. No, pero yo hablo con él así porque él me pide esto, me pide que le sea muy... Pero bueno. No, entonces esto, ¿no? O sea, el autoliderazgo al final es esa capacidad que tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que
si hay que enfocarse en un aprendizaje psicológico es en este, o sea, porque sobre todo engloba muchísimos otros aprendizajes, ¿no? De autoconocimiento, de cómo reacciono cuando una persona a lo mejor me hace sentirme mal, y cómo yo cuando conozco esa reacción pues puedo ser capaz de regularla. Cómo yo conozco mis miedos y cómo conociendo mis miedos soy capaz de a lo mejor pensar en estrategias para que no me anulen, para que no me paralicen, para que, en fin, poder permitirme yo mismo pues seguir adelante con mis metas o con aquello que quiero conseguir, ¿no? Ya. Bueno, queridos y queridas, si hay algo que me irrita profundamente es esto que os voy a contar. Está una mujer en una película llorando a moco tendido, con los ojos rojos por la emoción, los lagrimones cayendo por sus mejillas, absolutamente devastada, y se acerca alguien y le pregunta: ¿estás bien? Y dice: sí, sí, muy bien. Ah, perfecto. Y se van. Yo, cada vez que veo esto en una película, que entiendo que yo creo que es un postureo americano, pero pienso, hay que ser... Me voy a callar lo que pienso del tío que coge y se va cuando es obvio que no está bien. O sea, que una persona te diga que está bien cuando tú ves que no está bien y le tomes la palabra y digas: ah, vale, entonces es que no quieres ayuda, a mí me parece una canallada, una deslealtad y una falta de empatía, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, me parece que tenemos la obligación, como seres humanos, de no conformarnos con lo que nos dicen, porque muchas veces la persona que te dice estoy bien, lo que espera es que le repreguntes, es decir, que de verdad te interese lo que le está pasando, no que te empiece a contar sus mierdas, valga la expresión, y tú digas: perdona, si es que no, pero vamos a ver, que era cortesía, no me lo cuentes, que es que no me interesa, ¿no? Eso lo vemos muy a menudo en oficinas, etcétera, y yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia, o como dice Unai, primero, no tenemos por qué poder solos, no pasa nada por pedir ayuda, y yo añadiría, y es nuestra obligación, si nosotros estamos bien, ofrecernos a ayudar al otro, ¿no? Porque Yo, a lo mejor ellos no pueden. perdón, Alfonso, pero estoy de acuerdo en la parte, es verdad que habría que repreguntar, pero fíjate, cuando una persona está, solamente el hecho de preguntar a una persona que está en un momento ansioso, es decir, que tenga un input de fuera y alguien le diga: oye, ¿cómo estás? En realidad eso sí tiene un efecto en su cerebro. Sí tiene un efecto de repensamiento. Como te comentaba al principio, hay muchos ciclos, hay muchos bucles de creencia cognitiva, etcétera, de procesamiento en el cerebro, y esos bucles a veces se quedan como, en fin, dando vueltas sin parar, ¿no? Y es una retroalimentación negativa. Y si alguien de fuera que no te conoce de nada, y entiendo lo que dices, y tienes razón, el hecho de que, oye, pon un poquito más de tu parte, por lo menos repregunta, por lo menos trata de reconfortarlo un poquito más, pero no todo el mundo es capaz. En cualquier caso, el hecho de que le preguntes sí tiene un efecto, porque eso al final le está haciendo a esa persona, le está ayudando a esa persona a decir: uy, estoy en la calle, o uy, estoy, en fin, llorando y no me había dado cuenta, uy, se están dando cuenta los demás. Y simplemente esta pregunta tiene un efecto para romper ese ciclo, ese bucle. Entonces, es verdad lo que dices, y yo creo que es verdad que las personas tendríamos que tener un poquito más las ganas, ¿no? de poder hacer una repregunta, o de poder incluso pues quedarnos un ratito ahí y no tener tanta prisa. Pero si hay personas que somos más capaces a lo mejor de hacer eso por formación o por yo O que por sé, por vocación, experiencia sí. vital, o porque somos así, y personas que a lo mejor tienen más dificultad. Yo les diría a las personas que tienen más dificultad: si hacéis esa pregunta, ya sois importantes. Sí que es posible que, aunque parezca postureo, sí que es Sí. posible que a esa persona le hagas un favor. Sí, lo que pasa es que yo lo enmarcaba dentro de toda la tendencia a reprimir los sentimientos, es decir, Sin duda. no puedo mostrar lo que siento, aunque esté hecho cisco por dentro, yo tengo que parecer fuerte, tengo que parecer que nada me vence, yo lo tengo que hacer solito, no puedo pedir ayuda, en fin. Claro, Es decir, claro. hay, evidentemente, la pregunta indica que esa persona te importa, porque si no, no preguntas. Pero claro, si luego la respuesta no está de acuerdo al interés,
le está diciendo, me importas pero poco. O sea, vale, tú me dices que estás bien, pues entonces yo quiero pensar que estás bien, aunque vea que has estado llorando y tal. En fin, bueno, eso es un tema aparte. La cuestión está en que hay mucha gente a nuestro alrededor que lo ha pasado mal, que lo está pasando mal. Si nosotros somos de los afortunados que tenemos autoliderazgo y somos capaces de sacar nuestras castañas del fuego nosotros solos, tengamos un cierto radar para detectar a aquellos que a lo mejor no están pudiendo y echarles una mano a que sepan que por lo menos sí que les vemos, que son importantes, que contamos con ellos y que pues que el mundo no es igual si ellos no están. Básicamente ese es. Nada más, se acabó el sermón de hoy. Como me gusta despedirme, sed buenos, sed felices y nos escuchamos pronto. Hasta ahora. Abrazo.